cuenta de que lo ha experimentado, pero sí lo ha podido observar en otras personas. A veces ha recibido información y a partir de esa información de alguien se ha hecho usted su propio juicio, ha hecho usted su propia definición, ha hecho usted su propia valoración de alguien. Y después que ha hecho su propio juicio, ha reprobado, ha considerado inadecuada, ha considerado mal a aquella otra persona. Antes de conocerla, antes de hablar con ella, antes de tratarla. Dígame cómo se llama eso. Prejuicio, juicio anticipado. Pre es antes, juicio, tener un juicio antes de conocer a la persona. Los mexicanos fueron llamados por mucho tiempo malinchistas. No creían que su selección de fútbol iba a ganar. Realmente nunca ha ganado, pero le decían a los mexicanos malinchistas. Y esa palabra malinchista, usted recuerda, surgió porque en 1517, cuando llegaron los españoles encabezados por Hernán Cortés, recibieron como regalo a una mujer que de manera popular se conoce como la Malinche. Una princesa que fue obsequiada en lo que actualmente es el estado de Tabasco. Esta mujer indígena, digamos, aborigen étnica de Latinoamérica, sirvió de intérprete con los españoles, porque los españoles no conocían los idiomas de México. En México había como 500 idiomas, y esta mujer era muy inteligente y servía de traductora. Fue una mujer históricamente estratégica para que Hernán Cortés pudiera conquistar al Imperio Mexica y colonizar y conquistar todo Mesoamérica, más de 500 naciones que habían bajo el dominio del Imperio Mexica. Y entonces culpaban a Malinche, pues es que tuvo preferencia por los güeritos. Realmente, muchos mexicanos cuando vino Hernán Cortés por primera vez que entró a la Ciudad de México, allí por la calle de República del Salvador, esquina con Pino Suárez, ahí está un templo que se llama El Salvador, allí lo recibieron muchos mexicanos con regalos, pectorales, plumas, cosas de oro, objetos lujosos, dándole la bienvenida. Bueno, cuando llegaron los españoles al Golfo de México, los recibieron con regalos, y por eso sembraron más codicia, más ambición en estos españoles. Dicen que ser malinchista es tener preferencia por lo extranjero, por los que son altos, delgados, ojos verdes, azules, grises, violetas. Bueno, la publicidad, las películas, eso es lo que infunden dentro de la mente de todo el mundo. Esas películas de Hollywood y de, pues no sé, por allá por Los Ángeles o Miami, difunden el estereotipo de la mujer y del hombre. ¿Cómo debe ser el hombre? Bueno, como un europeo. Y así que todos los chaparritos morenos de estructura ósea gruesa, pues ya quedaron descalificados. Todos los negritos con el pelo ensortijado y labios gruesos quedaron descalificados. Todos los de color amarillo con cabellos lacios quedaron descalificados. Todo mundo quedó descalificado porque la preferencia es el estereotipo que se ha difundido a nivel mundial a través de películas y a través de revistas y a través de la cultura anglosajona. Los prejuicios gobiernan hoy
el mundo, gobiernan a las sociedades, gobiernan a cada persona. Realmente es, yo diría, una característica humana. Y eso es lo que podemos observar en Natanael. Pero antes de que veamos este defecto de Natanael, veamos en primer lugar el amor que tenía a Dios Natanael, el amor que le tenía a Dios. A través de este estudio, a través de este sermón, descubriremos que Dios ha elegido al hombre común y corriente que vive en un lugar insignificante. Dios ha escogido al hombre común y corriente que vive en un lugar insignificante. Veamos lo que dice versículo 43, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le siguió y le dijo, sígueme. Jesús, acompañado, entendemos, por Andrés, Jacobo, Juan, Pedro, dejó Betesda, de cerca donde estaba bautizando Juan el Bautista, según el contexto, y camina 32 kilómetros en dirección a Caná de Galilea. En el camino encuentra a Felipe y le dice, Felipe, sígueme. Y Felipe lo siguió. Versículo 44, Felipe era de Betsaida. Betsaida está en la parte norte del mar de Galilea. Ellos estaban en la parte sur del mar de Galilea y estaban caminando en dirección al noroeste. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Estudiamos hace 8 días que Pedro, Andrés, Felipe, Natanael, Jacobo, Juan, todos eran pescadores, 7 hombres que se dedicaban a la pesca, 7 hombres de una región pobre, de ignorantes, incultos, gente no solo pobre económicamente, sino en su cultura, en sus conocimientos. Versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Hasta aquí pausa. ¿Por qué Felipe buscó? La palabra halló es porque fue y buscó. ¿Por qué buscó a Natanael? Y luego la manera como se presenta, hemos hallado. Bueno, ya vimos que realmente el Señor Jesucristo es quien baja del cielo y viene a buscar a los pecadores. Pero por otro lado tenemos que reconocer que todos estos hombres que habían sido discipulados por Juan el Bautista estaban tratando de comprender el Antiguo Testamento, sus corazones anhelaban la salvación, la redención, comprendían su condición pecaminosa y deseaban ser librados de sus pecados y de las consecuencias de sus pecados. Así que estos hombres habían estado buscando al Mesías, por eso se habían bautizado, por eso habían estado escudriñando el Antiguo Testamento, se lo habían enseñado en la sinagoga sus padres, sus maestros, pero ya adultos, bajo su responsabilidad, ellos se habían estado reuniendo y habían estado estudiando el Antiguo Testamento, la Santa Escritura. Por eso Felipe dice, oye, te voy a hablar en mi vocabulario que tú conoces. ¿Te acuerdas lo que hemos estado tratando de identificar en los libros de Moisés? O sea, el Pentateuco, o sea, Génesis, Éxodo, Números, Levítico, ¿y cuál otro? Deuteronomio. ¿Te acuerdas lo que hemos estado tratando de subrayar, de entender cómo va a ser el Salvador, cómo es el Hijo de Dios, cómo es aquella persona que va a destruir el poder de la serpiente antigua? Bueno, hemos estado estudiando los profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, hemos estado estudiando todos los profetas. ¿Te acuerdas que allí hemos subrayado y nos hemos hecho preguntas? ¿Cómo será? ¿Cuándo llegará? ¿Dónde nacerá?
¿El Mesías? Bueno, ya lo encontramos. Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Con esta expresión nosotros deducimos, inferimos que Felipe era un estudioso del Antiguo Testamento, pero Natanael era su compañero. También amaba la Biblia. Invertía tiempo en estar estudiando la Biblia. Quería conocer más a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el rostro de Dios? ¿Qué características? ¿Cómo se pueden ver sus ojos? ¿Cómo son sus manos? No, Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Entonces, ¿cómo iban a conocer a Dios? Este Dios, el Dios de la Biblia, es Dios invisible. No tiene ninguna representación, ni tiene ningún cuadro, ni estatua, ni figura. Es un Dios invisible, es un Dios eterno, es un Dios infinito, es un Dios inmutable, es un Dios indescriptible, es un Dios grandioso, más grande que el universo. Así que no se puede meter dentro de una botellita o dentro de un templo o dentro de un lugar. Nadie puede meter a Dios en un lugar. Él, sin embargo, habita en el interior de cada persona que ha entregado su vida a Cristo. En su plenitud, en su perfección, habita dentro de cada creyente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo van a representar? No se puede. Así que Felipe y Natanael querían conocer más a Dios. Amaban su palabra, eran reverentes con su palabra. Investigaban, invertían tiempo. Iban con personas que les pudieran explicar con más profundidad, con más sentido lo que dice la Biblia. Por eso habían ido tras Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no buscaba que lo siguieran a él, que lo adoraran a él. Él siempre estuvo apuntando. ¿Quién eres tú, Juan? ¿Quién eres? ¿El Cristo? No. ¿Profeta? ¿Elías? No. ¿Quién eres? Una voz. Una voz que clama en el desierto: pónganse a cuentas con Dios. Porque el Rey ya viene, Dios ya viene, y es necesario que hagan examen de conciencia y revisen, porque Dios no se deja sorprender por la apariencia hipócrita, sino que Él conoce la condición del corazón de cada ser humano. Entonces, Natanael, en primer lugar, ama a Dios y su verdad. Esa es la primera cualidad que nosotros encontramos aquí con respecto a Natanael. Ama a Dios, quiere conocerlo más. Dios se ha dado a conocer a través de su palabra. El Espíritu de Dios nos ayuda para que nosotros comprendamos lo que dice el texto bíblico. En segundo lugar, observen algo que no le pareció muy bien a Natanael. Cuando, al final del versículo 45, Felipe dijo, después que dijo, hemos hallado a Jesús. Bueno, Jesús es Joshua. Es un nombre arameo. Está bien, hay muchísimos Jesuses. Hoy hay muchos Jesuses. En aquel tiempo también había muchos Jesuses. Josués. Pero dice Felipe, no cualquier Jesús, el que es hijo de José. Natanael tenía un sobrenombre. Natanael nada más aparece con ese nombre en el Evangelio de San Juan. En los otros evangelios aparece con el nombre de Bartolomé. Bartolomé significa hijo, Bar es hijo de Tolomai. Así que lo que está diciendo ahora en esta expresión, hijo de José, es Bar de José. Bar José. Hijo de José. Pero lo que no le gustó fue lo último.
Jesús, el hijo de José, el que viene, tú lo conoces, es carpintero. El Mesías, el hijo de David, el rey de Israel, carpintero. Y luego de Nazaret. Por eso aquí se observa, versículo 46, la segunda cualidad de Natanael. Le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Qué está diciendo Natanael? Oye, mira, a mí no me sorprendas, yo he leído el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento ni siquiera existe Nazaret. Nazaret es una población nueva. El Antiguo Testamento dice que va a nacer en Belén, dice que va a venir de Egipto, dice que, pero no dice que va a salir de Nazaret. Y luego, ¿qué es Nazaret? Dime qué es una. Hoy es una ciudad, pero en aquel tiempo era una aldea, lo que sería para la provincia mexicana de la parte sur, una ranchería. Unas cuantas casitas allí en medio de los cerros. Era insignificante, no era importante. Bueno, no tan insignificante. Realmente era el paso entre el norte y el sur, entre Damasco y Jerusalén, y entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea. Pasaban por allí, pero no era muy importante Nazaret. Por eso había aparecido Nazaret. Pero lo sorprendente es que si le preguntamos a Natanael, oye Natanael, ¿y tú de dónde eres? ¿Saben de dónde era Natanael? De Caná. ¿Y qué es Caná? Bueno, si Nazaret es un pueblito, una aldea, Caná es nada. Pero ahí estaba el prejuicio, ¿verdad? Dice John Bunyan que el prejuicio es un hombre furioso, rabioso, un hombre incomprensible, injusto. Es una persona ciega a la realidad y sorda a la verdad. ¿Por qué? Porque se está basando en lo que ya tiene dentro de su cerebrito, sus juicios, sus suposiciones. Y entonces Natanael es un hombre que tiene un pequeño defecto, un defecto que se parece al de todos los judíos. Los propios de Nazaret, después de que escucharon en Lucas al Señor Jesucristo que leyó la profecía de Isaías, lo sacaron, lo llevaron al cerro y lo iban a despeñar. ¿Por qué? ¿Cómo un carpintero va a ser el Mesías? ¿Cómo un carpintero va a ser el rey de Israel? ¿Cómo un carpintero va a ser el Hijo de Dios? Bueno, ¿y qué hicieron Herodes, Pilatos, Caifás, Anás, los fariseos, los escribas, los saduceos? ¿Qué hicieron? En lugar de oír la verdad, en lugar de ver lo que Jesús es realmente, el Hijo de Dios, respaldado por todas las señales, multiplicó panes, detuvo fenómenos atmosféricos, sacó demonios, sanó enfermos, resucitó muertos, no quisieron verlo. ¿Qué enseñó Jesús? La verdad, pero se taparon los oídos, no quisieron oírlo. Esos son los prejuicios, esa es una mente obstinada, rabiosa. ¿Por qué rabiosa? Porque es fanática de sus credos, de sus creencias, de sus ignorancias. Y por eso mataron al Señor Jesús. Bueno, tenemos también entonces en Natanael
algo con lo que quizá algunos de nosotros nos podemos identificar. Hemos enjuiciado a personas que ni conocíamos, nunca los habíamos visto, pero como las noticias, la publicidad. Hoy, por ejemplo, utilizaron, bueno, desde 1960 más o menos, utilizaron los medios de comunicación para hablar contra el presidente de Cuba. Y después, en la década de los 2000, contra el presidente de Venezuela. Yo nunca lo he tratado. Nunca lo he visto como persona, nunca he tenido un trato personal, pero yo ya me elaboré un juicio y está reprobado. Porque me lavaron el cerebro con la publicidad. Me dejé lavar el cerebro. Bueno, así eran los judíos, así eran los judíos. Versículo 46, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Mira, Natanael, no voy a discutir con tus prejuicios, man. Quiera Dios que puedas ver la verdad, la realidad. Quiera Dios que en tu cerebrito de teflón pueda adherirse la palabra de Dios. ¿Por qué eres tan soberbio, tan altivo? ¿Crees que sabes y tu vida es una infelicidad, es una vaciedad, es una inutilidad? ¿Realmente eres un fracaso? Ni social ni económicamente eres el éxito o el ejemplo de la evolución de las especies. Pero te sientes así como si fueras la punta del asa de la creación. Bueno. Versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. A pesar de los prejuicios de Natanael, ¿qué calificativo le dio el Señor Jesús? De aprobación. ¿Qué palabra, qué eloquio? Aquí a lo mejor alguno de los hermanos, algún conocido, le ha dicho: oye, qué bonita vida tienes, qué buen ejemplo es, qué buen testimonio, qué familia. Hermanos, pero no conocen nuestra vida realmente. Aunque nos peinemos, nos echemos crema y nos echemos perfume y nos vistamos de, ¿cómo dice? Que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Realmente, lo importante sería que el Señor, cuando llegáramos a su presencia, nos dijera: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Qué palabra, qué eloquio, qué recibimiento del juez verdadero, del juez eterno, del juez justo, del juez que todo lo sabe. El Señor Jesucristo conocía a Natanael y le dice: mira, yo conozco, ya lo saben, ¿no? Vean más adelante, capítulo 2, versículo 23. Me gusta tanto este texto que por eso continuamente regreso a él. 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no les creía, no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor Jesús es omnisciente y omnisapiente, todo lo sabe. Antes de que usted naciera, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, antes que apareciera el hombre sobre la tierra, Dios eligió, Dios decidió que usted iba a estar aquí.
Efesios capítulo 1, versículo 4. Desde antes de la fundación del mundo. Dios todo lo sabe. Sabe nuestros pensamientos, sabe la palabra que vamos a pronunciar antes de que aparezca en nuestra boca, sabe lo que va a suceder, sabe cuándo nos vamos a morir, sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza, aunque nos hayamos peinado y se nos cayeron algunos. Así que le dice a Natanael: tú eres un verdadero. Verdadero significa genuino, sincero, sin mancha, auténtico. ¿Es que acaso hay israelitas falsos? Antiguamente se utilizaba la palabra chocolate, ya después se utilizó clon. Bueno, hubo un tiempo que se decía pirata, ¿verdad? ¿Es que acaso hay israelitas falsos? ¿Hipócritas? Sí. Sí. Bueno, usted conoce rápidamente este texto. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. El Señor Jesús conocía a las personas y la gran diferencia con que califica a uno, califica a otro. Mateo capítulo 23, versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué dice allí? Versículo 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué dice? Versículo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos. Versículo 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos. 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos. Versículo 29, hay de vosotros escribas y fariseos. Bueno, que el Señor no se sabía otra palabra o qué. ¿Por qué le dice hipócrita, hipócrita, hipócrita? La Biblia dice que todo ser humano se engaña a sí mismo, que tiene un corazón engañoso más que todas las cosas. Su razonamiento, su inteligencia, su lógica es engañosa, es errada, es equivocada, es ignorante, es mentirosa. Y es más que todas las cosas. Alguien podría tratar de impugnar y discutir con Dios. Ay, Dios, yo no me engaño a mí mismo. Mis razonamientos son siempre certeros, verídicos, correctos. Estás mintiendo, mano. Mis emociones son genuinas. ¡Qué falso eres! Si tú y yo sabemos que con tal de engañar hasta te provocas llanto, haces que te salgan ahí las lágrimas, pero son por hipocresía. Bueno, Jeremías 17:9, no lo vean. Eso es lo que dice Dios del ser humano, ¿verdad? Pero a este hombre le dice: eres un verdadero israelita. Tú sí, en efecto, amas a Dios, en efecto, quieres conocer a Dios. Busquen, por favor, el libro de Romanos, capítulo 2. Versículo 28. Y bueno, estas enseñanzas son continuas de parte de Dios. Romanos 2, 28, el apóstol San Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió esto. Pues no es judío el que lo es, ve allí esa palabra, exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace otra vez exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres,
sino de Dios. Lo importante es la alabanza de Dios. ¿Cuál va a ser nuestra alabanza cuando estemos ante Dios? ¿De qué nos va a calificar el Señor? ¿O seremos avergonzados algunos de nosotros? Este hombre fue reconocido por el Señor Jesucristo. Y dice el Señor Jesucristo en la parte final del versículo 47, en ti no hay engaño. Tú juzgas las cosas conforme a la palabra de Dios, no conforme a tus suposiciones, no conforme a lo que te han dicho, no conforme a lo que tu experiencia te enseñó, no, conforme a la palabra. Hasta aquí. Vemos tres características de Natanael. Primero, ama a Dios y su verdad. En segundo lugar, es prejuicioso. En tercer lugar, es un genuino escogido por Dios. Es un genuino escogido por Dios. Veamos tres cualidades, solamente tres cualidades del Señor Jesucristo. Observemos la primera de estas cualidades. Versículo 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Aquí pausa. Natanael está allí con algunos hombres, se acercó el Señor, le dijo, oye, pues tú eres un auténtico judío, un auténtico israelita, un auténtico hijo de Jacob, un auténtico hijo de Abraham, eres un genuino hombre que tiene fe y reverencia a Dios. Y entonces Natanael se queda así mirando y dice, ¿me estás adulando? ¿Me quieres pedir prestado? ¿Por qué me estás echando tantas flores? Bueno, es que es bueno ser prudente, ¿verdad? Debemos nosotros como cristianos ser prudentes como serpientes y cautos como palomas. Hay personas que le van a llegar y le van a adorar la píldora. Oiga, usted, quiero ser discipulado por usted, pero de momento tengo una necesidad económica. Así llegan, tenga cuidado. Lo adulan, lo elogian, le dicen, no, es que ustedes, yo quiero conocer de su palabra, de la verdad, cómo usted estudia la Biblia. Pero realmente lo que están buscando es un sablazo, una extorsión. Tengan cuidado, sean prudentes. Cuando reciban elogios, pónganse a los pies de Dios. Y cuando reciban críticas, pónganselo a los pies de Dios. Decía alguien, sea como un pato. Cuando le echan agua, el agua se le resbala. No se quede con las alabanzas y los elogios. Entrégueselos a Cristo. Solo a Él es la gloria, la alabanza, la adoración. Y no se quede con amarguras al recibir críticas, menosprecios, ofensas. También entrégueselas a Jesús. Entrégueselas a Jesús. No se quede ni con culpa, no se quede con resentimiento. Entrégueselo a Jesús. Bien, entonces Natanael de manera prudente, pues no se cree muy lo que el Señor, o sea, no se lo atribuye a él, no es que el Señor esté mintiendo, pero dice, bueno, gracias por tu elogio, pero como que no dudo, tal vez no soy lo que tú dices. ¿De dónde me conoces? ¿Por qué me estás diciendo eso? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. En Israel, en Palestina, en esta región, se tenía por costumbre tener una sola habitación, que era la recámara, la cocina, el comedor, era todo, era el dormitorio, solo una habitación pequeña. Y entonces, ¿dónde estudiaban? ¿Dónde oraban? Bueno, como hacía mucho calor, buscaban poner árboles grandes o de hojas grandes para que los cubrieran, y en aquel lugar la higuera podía crecer hasta 5 metros, y entonces tenía hojas grandes y podían meterse allá abajo un poquito de viento para no estar bajo el sol. Así que
Natanael había estado allí. Quizá había estado leyendo, meditando, orando sobre el Señor, sobre Dios, en una intimidad, en una cercanía con Dios. Y entonces él probablemente fue sensible a la presencia de Dios, alcanzó a percibir a través de la oración que se ponía en sintonía con lo que Dios hace y lo que Dios habla. Y entonces sale, se encuentra a Felipe y ve que apenas vienen caminando, de lejos venían allí y el Señor le dice: oh, pues yo te vi, si nadie me vio, nadie de ustedes estaba aquí. Sí, yo te vi. Pues ¿cómo me pudo haber visto? Jesús es omnipresente, es Dios, es omnisapiente, es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo ve. Aunque nosotros no nos damos cuenta, Dios oye todo lo que decimos, en la mañana, en el día, en la noche. Dios está presente. Y por eso deberíamos de tener temor cuando estamos practicando el pecado. Primera cualidad del Señor, es omnisciente, es omnisciente. Versículo 49, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquí aparece una lista de nombres que se le dan al Señor. Rabí, número 1, Hijo de Dios, 2, Rey de Israel, 3. Antes, en el versículo 46 en el 45 apareció Jesús, otro nombre, Hijo de José, otro nombre, de quien habló Moisés, otro nombre, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, otro nombre, ¿cuál es? Verbo. Versículo 1, otro nombre, Dios. Versículo 4, vida. Versículo 4, luz. Versículo 14, hecho carne. Versículo 14, unigénito del Padre. Bueno, como ustedes notan, en el capítulo 1, Juan, apóstol, identifica al Señor Jesús con más de 21 nombres. Y cada uno de esos nombres contiene un significado profundo, extenso. Cuando aquí Natanael dice: tú eres el Rey de Israel. ¿Qué significa Rey de Israel? En 2 de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16, se contiene el pacto davídico. Dios le aseguró a David que tendría un descendiente que gobernaría para siempre, un gobierno perdurable. Sería entonces el Rey de Israel uno de los hijos de David. Ahora, dentro del ambiente de rey, por lo menos había 5 áreas que tenía que dominar el rey. En primer lugar, tenía poder legislativo. Él decía las leyes que iban a gobernar a todo el reino. En segundo lugar, tenía poder ejecutivo. Él ejecutaba, él cumplía las leyes. En tercer lugar, tenía poder judicial. Él era el juez supremo de toda la nación, de todo el imperio. Número 4, tenía dominio económico. Él decidía las reglas económicas y era quien controlaba la economía. Número 5,
tenía dominio militar, era jefe del ejército. El Señor Jesucristo, dice el Antiguo Testamento, sería un niño que iba a nacer y establecería el reino. Sobre él sería el trono de David, según Isaías 9:7. En el Nuevo Testamento, el ángel Gabriel profetizó en Lucas 1:32 y 33 que María sería la mamá de un bebé que tendría el trono de David y reinaría en Israel. Sin embargo, el Señor Jesús, como ustedes saben, fue rechazado por los hombres de su tiempo, por el pueblo, por los sacerdotes, por los escribas, por los fariseos, por las autoridades, sumo sacerdote, el Sanedrín, propiamente fue rechazado por toda la nación. Y entonces el reino no lo asumió el Señor Jesús. La pregunta es, entonces, ¿no es el rey? Sí, Jesús es el rey de Israel. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no está gobernando Israel de una manera perpetua, perdurable? Porque en el plan de Dios estaba establecido que fuera rechazado. Y en el plan de Dios estaba establecido que este rechazo temporal de Israel permitiría que los gentiles, los que no somos judíos, la plenitud de los gentiles vinieran a la salvación. Y después el Señor Jesucristo regresará para establecer su reino eterno, el reino perdurable del Señor Jesucristo en su segunda venida. Vendrá con sus ángeles, vendrá a destruir a todos sus enemigos, y todo lo que vemos, toda la creación será consumida por fuego. El Señor Jesucristo solo dejará en su reino a sus escogidos, a quienes entregaron su vida a Él, a quienes creen en Él, a quienes lo han adoptado como su soberano, como su rey. Entonces el Señor Jesucristo es el rey de Israel. Pero en este texto dice que el Señor Jesucristo también tiene algunos nombres. Dice que es Rabí, y como ya habíamos leído, significa maestro. El Señor Jesucristo vino como maestro. Algunas características del Señor Jesucristo como Rabí es que Él aprovechaba todas las oportunidades para enseñar. Y siempre enseñaba las verdades de Dios. Utilizaba realidades, circunstancias de la vida cotidiana de los judíos para explicarles. Él no tenía una sistematización, no decía, a ver, vamos a estudiar el tema de Dios, vamos a estudiar el tema del pecado, vamos a estudiar el tema de la muerte, vamos a estudiar el tema del infierno, no, sino que conforme Él iba caminando, iba enseñando, aprovechando todo lo que observaban o todo lo que practicaban los judíos. Pero el Señor Jesucristo siempre estuvo hablando del reino, siempre estuvo hablando de la necesidad de depender de Dios, de arrepentirse. Incluso sus primeras palabras en Mateo capítulo 4, versículo 17 son: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, pónganse a cuentas con Dios. El Señor Jesucristo siempre estuvo enfocando a las personas para que conocieran mejor a Dios y buscaran la reconciliación con Él. Bueno, podemos entonces encontrar aquí otra característica que dice que es el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y hay algunos textos, por ejemplo, si gusta buscar en Isaías capítulo 6, versículo 5, podemos encontrar que es
Para el pensamiento judío, hijo de Dios significa ser semejante a Dios, según Juan capítulo 5, versículo 18. Entonces, cuando decían hijo de Dios, están diciendo, tú eres Dios que vino a la tierra, que está encarnado. Y así lo enseñaba el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, vea que dice allí, al Rey. ¿Y cómo le llama adelante? Jehová de los ejércitos. El Rey de Israel es Dios. Más adelante, Isaías 33, 22. Isaías 33, 22, búsquenlo por favor. Ahí también enseña que Dios mismo es el Rey de Israel. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador. ¿Nota? Jehová es nuestro Rey, Él mismo nos salvará. ¿Quién es el Rey de Israel? Jehová. ¿Quién es el Rey de Israel? El juez. ¿Quién es el Rey de Israel? El legislador. ¿Quién es el Rey de Israel? El Salvador. Es Dios mismo, el supremo Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuaron y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsís y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A la ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Jeremías 10, versículos del 7 al 10. Jehová, entonces, es el Dios vivo, verdadero, que decidió reinar sobre su creación. Temporalmente ha dado oportunidad para que el pecado esté dominando a mucha población. Pero el Señor Jesucristo ha venido para llamarlos, para que formen parte de su reino. Y a los que no quieran formar parte de su reino, bueno, pues los va a dejar con su Rey. ¿En dónde va a estar el Rey de los pecadores? En el infierno. Y para allá se van a ir todos los que prefieren seguirlo. Jehová será Rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Zacarías 14, 9. Dios es Dios de toda la creación, Dios vivo, Dios verdadero, Dios poderoso, Dios que tiene planes, Dios que es paciente, Dios que es misericordioso, Dios que está llamando a los pecadores para que confíen en Cristo. Llegaron unos magos, los magoi de Oriente, unos sabios caldeos de Oriente, a preguntarle a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mateo capítulo 2, versículo 2. Jesús es Dios. Jesús es el Rey de Israel. Jesús es el Rey de toda la creación. Y lo adoraremos de manera voluntaria o a la fuerza, porque toda rodilla se doblará delante de este soberano que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos identificando en primer lugar, versículo 48, la omnisciencia de Jesucristo, la omnisciencia de Jesucristo. Versículo 49, su carácter divino. Jesús, el Rey de Israel, es Dios. Versículo 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees, Natanael? Porque viste un poquito de mi omnisciencia,
Ahora dependes de mí, confías en mí. Bueno, cosas mayores que esta vas a ver. Versículo 51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante, la siguiente palabra está en plural. No le está contestando solo a Natanael, sino que le está hablando a todos los demás discípulos. Veréis, no dice verás, sino veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En el libro de Génesis, capítulo 28, después de que Jacob le robó a su hermano Esaú su primogenitura, después de que le robó sus bendiciones, salió huyendo. Llegó a un lugar y en ese lugar quedó durmiendo y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Este es el sueño de Jacob. Y el Señor utiliza esta escena que está muy fresca y muy vívida en la memoria de todos los judíos. Y les dice: señores, no van a ver una escalera. A quien van a ver es al Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo utilizó más de 80 veces llamarse a sí mismo el Hijo del Hombre. Con esto estaba diciendo su sacrificio, su expiación. Ir a la cruz y morir. Él está diciendo: yo soy la escalera. Si alguien quiere ver algo del cielo, es solo a través de mí. Si alguien quiere realmente llegar al reino de Dios, es solo a través de mí. Van a ver ustedes, van a observar ustedes, Juan, Andrés, Jacobo y todos los demás, van a observar manifestaciones poderosas de Dios. Van a observar la misericordia de Dios, van a observar la sabiduría de Dios, van a observar la generosidad de Dios, la gracia de Dios, a través de que Dios tomó cuerpo humano, Dios encarnó. Es nuestro Emmanuel, es Dios en medio de nosotros. Este hombre con cuerpo de carpintero, con piel de carpintero, con estatura de carpintero, es Dios. Jesús es Rey de Israel, a pesar de sus prejuicios. Jesús es Dios que tomó cuerpo humano. Y no eligió nacer en Jerusalén, y no eligió nacer en una familia noble, y no decidió nacer en medio de una familia culta o preparada. El Señor decidió nacer y vivir con gente común y corriente como usted y como yo, que viven en lugares insignificantes, pero todo es para su gloria, para que nadie venga a jactarse delante de Él, para que nadie se ensoberbezca que debido a su cultura, a su riqueza, debido a su preparación, debido a su apellido, a su color, tiene algún mérito. Dios vino a buscar a hombres y mujeres que se acepten como pecadores para llamarlos al arrepentimiento y para hacer con ellos su reino. Oremos. Te alabamos, Padre, y te damos gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de estos hombres que, como Natanael, pudieron ver en Cristo a tu Hijo encarnado. Pudieron ver en Jesús al Rey de Israel y se comprometieron con Él. Decidieron seguirlo,
decidieron comprometerse al estarle obedeciendo, al ser instruidos por Él, al ser moldeados por su palabra, por sus exigencias. Padre, ayúdanos también nosotros a vivir con el compromiso de ser discípulos genuinos, auténticos de Cristo, verdaderos hijos tuyos, genuinos cristianos, hombres y mujeres que somos un pequeño Cristo. Y somos pequeños Cristos porque tú iniciaste la obra y tú la continúas perfeccionando. Padre, te rogamos que bendigas a tu iglesia, que nos ayudes a continuar asumiendo el compromiso para el cual nos has salvado, la de proclamar tu verdad a personas que aún no te conocen. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén.